Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo tutorial del entorno de aprendizaje de Educamos CLM. En la primera parte de este tutorial sobre recursos vimos cómo incrustar vídeos en nuestra aula virtual, también vimos cómo insertar un archivo o una carpeta o cómo incrustar cualquier medio multimedia. Hoy vamos a pasar al resto de recursos que podemos utilizar para presentar información a nuestros alumnos. En este segundo tutorial de los recursos nos vamos a centrar principalmente en cómo crear libros y páginas. Por ejemplo, en este libro en el que podemos presentar información a nuestro alumnado y como veis tenemos muchos capítulos en este lado, se denominan capítulos a los que pueden ir, si pinchan obtienen más información, podemos añadir vídeos, podemos añadir imágenes, tablas, lo que queramos. También vamos a ver lo que se denomina página, que es exactamente igual que un libro, pero sin tener ningún tipo de capítulos. La información se despliega en una única página. El alumno tiene que deslizar hacia abajo y tiene toda la información. Puede ser todo lo larga que queramos, pero no hay más que simplemente un capítulo, que es esto. Lo mismo, podemos colocar tablas, imágenes, vídeos, cualquier elemento interactivo. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver las páginas. Una página no es nada más que, como podéis ver aquí, un lugar donde recopilamos información y es un único lugar. Podemos ir bajando todo lo que queramos, puede ser todo lo larga que sea, pero solamente se despliega en una pantalla. No hay enlaces, digamos, para ir a otras páginas, como serían el libro, otros capítulos. Toda la información que queramos están aquí. Se recomienda que cuando utilizas la página no sea excesivamente larga, como este caso. Ya tenéis aquí, tenéis toda la información, podéis añadir vídeos, vamos a poder añadir lo que queramos. Entonces vamos a ver cómo lo configuramos. Como siempre, nos vamos a ir a una unidad de programación o a una situación de aprendizaje que tengamos lista para insertar. Vamos a ello. Para crear una página me voy a una sección en la que yo quiera insertar esta página, activo el modo de edición y después pincho en añadir una actividad o recurso que aparecerá al final de esa sección. Selecciono la pestaña de recursos y añado página. Le pongo un nombre a mi página. Esta página va a ir del pasado simple, por ejemplo. Le añado una descripción si quiero. Esta descripción puedo optar por que se muestre en la página del aula virtual. Puedo decir, este es un libro acerca del pasado simple, lo que yo quiera, con todas las opciones de texto que tengo. O no, esto es opcional. Y lo importante ahora es el contenido. Este es el contenido que va a aparecer en la página cuando el alumno pinche en el icono de la página. Entonces aquí podemos insertar texto, podemos insertar audio, podemos insertar vídeo de las maneras que ya os he enseñado en el tutorial previo. Os recuerdo que siempre activéis la línea que falta, el primer icono para activar la línea que falta. El último de los iconos es el de insertar vídeo o cualquier medio multimedia y tenemos el icono también de insertar imágenes. Una cuestión importante a la hora de trabajar en las páginas o en el editor de texto es que lo podemos poner a pantalla completa. Si veis, esto es demasiado pequeño, se puede ampliar bien desde la esquina inferior derecha, pero solo verticalmente, como veis en la imagen. Y luego tenemos en la tercera fila, después justo del icono de H5P, un icono que son 4 flechas en todas las direcciones. Entonces, si pinchamos sobre ese icono, veis que podemos trabajar a pantalla completa de manera ya mucho más cómoda y agradable. Una vez que hayamos acabado de trabajar en este modo, en pantalla completa, simplemente volvemos a buscar el mismo icono, el de las 4 flechas, pulsamos sobre él y volvemos a nuestra pantalla inicial. Pero ahora os voy a enseñar cómo formatear el texto de manera predeterminada para que os quede mejor. Ya hemos aprendido en uno de los primeros tutoriales que el botón de la gota negra nos permite crear títulos más interesantes, ya vienen preformateados, entonces este botón ya lo conocemos. Pero ahora vamos a aprender que hay otro de los botones en la tercera línea, el primero que hay, que parece un bloque de Lego. Si pinchamos sobre él nos da opciones para insertar texto preformateado.
¿vale? Tenemos para insertar un concepto clave, consejo, recordatorio, atención, cita, cuadros de correcto e incorrecto, contexto de lectura y añadirle todo tipo de etiquetas. Os recomiendo, yo os voy a enseñar unos cuantos, pero os recomiendo que trasteéis en este complemento porque es muy interesante y os va a dejar el texto perfectamente formateado. Si yo quiero insertar un concepto clave, simplemente pincho y veis que se me ha insertado el texto preformateado. Pincharía sobre el texto y ya escribiría lo que quisiera. Si quiero insertar cualquier otro, pues pincho en consejo y veis que es otro tipo de texto consejo. No es muy común que tengamos estos tipos de texto juntos en el mismo sitio, pero bueno, cada uno podéis hacer lo que queráis. Si queréis ver otro tipo de texto, por ejemplo, podéis insertar un recordatorio. Entonces veis que son prácticamente iguales, pero cambia el símbolo que tienen arriba, a la derecha. En este caso es una chincheta y en este caso es una bombilla, y el color del texto. Y yo os recomiendo que simplemente probéis con todos para que veáis, por ejemplo, atención, pues el de atención es en naranja. Si queréis una cita, pues fijaos que las citas quedan como, te lo ponen ya, te da las comillas y te pone abajo para que cites el autor y la fuente. O si por ejemplo queréis el contexto de lectura, pues fijaos, queda como en una ficha que está sombreada y queda bastante bien. Fijaos que podéis crear un texto preformateado que viene muy bien, y además de estos formatos os pueden dar otras cositas, elementos para que decoréis más. Por ejemplo, si queréis poner el peso de la nota, pincháis aquí y fijaos, os lo da, y esto simplemente pinchando sobre ello podéis modificar lo que queráis. Pero también tenéis cosas como el tiempo previsto. O sea, a lo mejor es una actividad que queréis, aquí te dan 15 minutos, pero tú puedes añadir lo que quieras. O también tienes, por ejemplo, la fecha límite. Entonces, todas estas cosas puedes ir añadiendo y hacer el texto que quieras, pues mucho más atractivo. No hace falta que decir que todo esto es aplicable en cualquier editor de texto. Por lo tanto, si queréis insertar, por ejemplo, una etiqueta que se llama ahora área de texto y medios, pues vais, insertáis un área de texto y medios y insertaríais solamente el texto. Aquí estamos en una página, pero es exactamente igual recogido aquí, ¿vale? Y esto es como insertaríamos una página. Luego tenéis aquí para la apariencia, que ya os viene seleccionado lo más interesante, que es que se muestre la última fecha de modificación, porque si vais modificando los alumnos pueden ver cuál es, si se ha modificado y cuál es la última versión que hay, ¿vale? Y el resto de opciones las veremos cuando veamos las actividades. Y con esto tendríamos ya creada nuestra página. Simplemente le daríamos a guardar cambios y regresar al aula virtual. Y como veréis, tenemos nuestra página creada del pasado simple. El alumno pincharía y vería todo el contenido que nosotros hayamos querido agregar. Para volver a editar nuestra página y añadir o quitar contenido, tenemos dos métodos. Bien, en los 3 puntos que podéis ver al lado de la cesta, justo aquí, si pinchamos en editar ajustes, accederemos a la edición del contenido, como veis aquí. Pero también hay otra manera en la que podemos entrar a la configuración y a poder editar. Vamos a verlo otra vez desde el principio. Si estamos en nuestro curso y desactivamos edición, veréis que si pincho sobre la página, aparece la página y justo arriba en el menú, debajo del título de la página, pone configuración. Si pinchamos en configuración, accedemos igualmente y podemos modificar sin activar el modo de edición. Entonces tenemos dos métodos: activando el modo de edición en los 3 puntos o directamente accediendo a la página y en el menú superior, justo debajo del título, accediendo a configuración. Estas son las dos maneras en las que tenemos de acceder a cambiar, añadir, quitar cosas de nuestra página. Vamos a ver ahora cómo crearíamos un libro. Para crear un libro, primero activamos edición y vamos a la sección unidad de programación o situación de aprendizaje, donde queramos añadir el libro. Nos desplazamos hacia el final, buscamos añadir una actividad o recurso y pulsamos. Una vez dentro, en recursos seleccionamos libro. Como en todos los recursos, tenemos que poner el nombre. Voy a crear un libro sobre el futuro, por ejemplo. Añado la descripción si creo que es necesario o quiero que los alumnos conozcan la descripción de este libro, y marco la casilla si quiero que esto se vea en el aula virtual. En cuanto a la apariencia, tenéis algunas opciones que podéis elegir, como la numeración del capítulo,
donde podéis elegir entre todas estas, que sea una viñeta, que sea sangrado, que sea numérica. Lo más lógico es numérica. Y luego si queréis insertar vosotros títulos personalizados, que entonces tendríais que pinchar aquí lo que queráis. El resto de ajustes, os recuerdo, los veremos en las actividades. Una vez que lo tenemos, simplemente tenemos que guardarlo y empezar a configurarlo. El libro tiene esta característica, que tenemos que ajustar o realizar estos ajustes primero y luego ya empezamos a crearlo. Si queréis pasar a crearlo directamente, le damos a guardar cambios y mostrar. Una vez que le damos a guardar cambios y mostrar, ya entramos dentro de la creación del libro. Y lo primero que tenemos que hacer es crear el primer capítulo. Voy a poner capítulo 1. Una vez que he puesto el título, simplemente relleno el contenido exactamente igual que explicamos en la página, con las mismas opciones, las mismas características, etcétera, y todo lo que ya sabemos que podemos incluir. Una vez que tengo el capítulo creado, simplemente le doy a guardar cambios. Ya tengo mi primer capítulo. Fijaos lo que ha pasado ahora. En el margen derecho nos ha aparecido la tabla de contenidos. Y en la tabla de contenidos tenemos el capítulo primero. Y ahora podemos empezar a agregar más capítulos o subcapítulos. ¿Cómo se hace? Veis que tenemos un símbolo más. Tenemos la rueda, que sirve para editar el contenido de este capítulo y volver a modificar, añadir, quitar. La papelera, que sirve para eliminar este capítulo, el ojo, que sirve para ocultarlo. Podemos tener un libro donde haya varios capítulos y vayamos abriéndolos semana a semana, día a día o como queramos, o capítulos que están ocultos. Esto los oculta a los estudiantes. Y el más, que es para crear otro capítulo o subcapítulo. Le doy a más y fijaos que ahora tengo la posibilidad de, siempre le pongo el título que quiera, pero debajo tengo la posibilidad de que este sea un subcapítulo del anterior. Entonces vamos a poner subcapítulo 1. Y lo marco. Añado el contenido que desee, con el formato que desee, y le doy a guardar cambios. Y ahora fijaos que se ha actualizado y tengo 1.1, que es subcapítulo. Si le doy a más, seguiré haciendo lo mismo. Fijaos que por defecto ahora, tened cuidado, queda marcado como subcapítulo. Si ya no quiero más subcapítulos dentro de aquí, que no tener un 1.2, sino tener el 2, lo desmarco y entonces pondría el capítulo 2. Tengo que poner algo en el contenido para que me deje guardarlo y guardamos los cambios. Y ahora fijaos, ya tengo el capítulo 1 y el capítulo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Así vais rellenando y tenéis todos los capítulos y subcapítulos que queráis. Y esto es cómo crearíamos un libro. ¿Cómo podría modificar un libro una vez creado? Pues fijaos, voy a salir del modo de edición, voy a estar en mi sección. Aquí tengo el libro creado y no estoy en el modo de edición, con lo cual, para poder modificarlo, tengo que activar el modo de edición y entrar en el libro. Esta vez no es a través de los 3 puntos, porque a través de los 3 puntos entraremos en la configuración general, ¿vale? Pero no en la edición del contenido del libro. Para entrar en la edición, activaré el modo de edición, pincho en el libro y fijaos que ya tengo la tabla de contenidos lista para editar, añadir, hacer cambios, subir un capítulo, cambiarlos de orden, etc. Y así es como hacemos un libro en el aula virtual. Con esto terminamos este vídeo. Nos vemos en el siguiente.